Padre Soltero le ofreció refugio a su jefa en la tormenta, pero lo que ella le hizo lo dejó impactado. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La luz artificial de la oficina de constructora Imagina se sentía cada vez más opresiva a medida que la noche avanzaba, un agudo contraste con el cielo que afuera se oscurecía con una rapidez premonitoria. Ariana Sandoval, a sus 36 años, sentía el peso de la jornada sobre sus hombros, una carga que iba más allá de los planos y los presupuestos. Ser la directora de proyectos del complejo Torres del Sol, una inversión de 12 millones, era una prueba constante, una batalla silenciosa que libraba día tras día para validar su posición en un mundo dominado por hombres. Santiago Torres, de 38 años, observaba a su jefa desde el umbral de su cubículo, sintiendo una mezcla de admiración y frustración. La dedicación de Ariana era legendaria en la empresa, pero también lo era su aparente frialdad, una barrera que parecía infranqueable. Él guardaba con cuidado los últimos documentos en su portafolio, el sonido del papel rompiendo el silencio del piso casi vacío. El reloj en la pared marcaba una hora que para él significaba el comienzo de su otra vida, la más importante. ¿De verdad planeas quedarte hasta que amanezca otra vez? La voz de Santiago tenía un matiz de preocupación genuina, aunque intentó disfrazarla con un tono casual. El pronóstico del tiempo anunció una tormenta bastante severa, Ariana. Deberías considerar ir a casa pronto. La advertencia flotaba en el aire, cargada con una tensión que ambos conocían bien, una electricidad que siempre surgía en sus interacciones tardías. Cuando las máscaras profesionales comenzaban a deslizarse por el cansancio. Ariana levantó la vista de la pantalla de su computadora, sus ojos oscuros reflejando el brillo azulado de los gráficos. El cansancio era visible en las finas líneas alrededor de su mirada, pero su voz era firme, afilada como el acero. Los planos finales para los inversionistas deben estar perfectos para la junta de mañana, Santiago. No todos podemos disfrutar del lujo de marcar tarjeta de salida a las 5 en punto. Cada palabra era una defensa, un muro construido para proteger su autoridad. La punzada del comentario fue familiar para Santiago, un golpe bajo que ya había aprendido a anticipar. Como supervisor de obras y padre soltero, su vida era una carrera constante contra el tiempo, un acto de malabarismo entre su carrera y la crianza de su hija Magali. Durante 10 años, había perfeccionado el arte de ser dos personas, el profesional riguroso y el padre devoto. No se trata de un lujo, respondió, manteniendo su tono ecuánime. Magali tiene una presentación en su escuela a las 7. Le prometí que estaría en primera fila. Qué conveniente, murmuró Ariana, su atención ya de vuelta en la pantalla, como si la conversación hubiera terminado. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades que no pueden ser aplazadas por una función escolar. El desdén en su voz era sutil pero inconfundible, una aguja que buscaba un punto débil. Santiago sintió cómo la paciencia se le agotaba, la injusticia de su juicio encendiendo una chispa de rebeldía en su interior, un sentimiento que usualmente mantenía bajo estricto control. Impulsado por una frustración acumulada, Santiago se acercó al imponente escritorio de caoba de su jefa. Pudo ver de cerca las ojeras que el maquillaje ya no lograba disimular, la tensión en su mandíbula. Todos tenemos responsabilidades, Ariana, dijo él, su voz más baja pero más intensa. La gran diferencia es que yo no estoy dispuesto a sacrificar los momentos importantes con mi hija solo para impresionar a los socios de la junta directiva. Hay cosas que el dinero no puede comprar de vuelta. La tensión en la oficina se volvió tan densa que parecía palpable, como el aire pesado que precede a la lluvia. Llevaban 3 años en esta extraña danza profesional, un vaivén de respeto mutuo por sus habilidades y un resentimiento latente que ninguno de los dos se había atrevido a explorar. Era una conexión extraña, una rivalidad mezclada con una atracción inconfesable que ambos preferían ignorar por completo para mantener la paz. Tú no sabes absolutamente nada sobre los sacrificios que he hecho, replicó ella, poniéndose de pie en un movimiento rápido y desafiante. Su altura,
realzada por sus tacones, la ponía casi a la par de él. Mientras tú juegas a ser el padre del año, yo me aseguro de que este proyecto multimillonario no se derrumbe, garantizando que todos, incluyéndote a ti, tengan un empleo al que volver mañana. Una simple función escolar puede esperar un poco. Una función escolar no puede esperar para una niña de 10 años que ya ha sufrido la pérdida de su madre. Las palabras brotaron de Santiago con una dureza que no había planeado, cargadas con el peso de una década de dolor y esfuerzo solitario. Pero claro, esa es una realidad que tú jamás podrías llegar a comprender. La frase quedó suspendida entre ellos, cruda y acusatoria, un golpe directo a la armadura que ella con tanto esmero había construido a su alrededor. Ariana sintió el impacto de sus palabras como si fuera una bofetada física. Por un instante, su fachada de ejecutiva implacable se agrietó, y en sus ojos apareció una vulnerabilidad que Santiago nunca antes había presenciado. Parecía frágil, expuesta bajo la cruda luz de su juicio. Abrió la boca para responder, para defenderse, pero las palabras se negaron a salir, ahogadas por una emoción que no supo identificar en ese preciso momento. No tienes ningún derecho a, comenzó a decir, su voz temblorosa por la furia y el dolor. Pero su respuesta fue interrumpida por un trueno ensordecedor que pareció sacudir los cimientos del rascacielos. El estruendo fue seguido de inmediato por el repiqueteo violento de la lluvia, un torrente furioso que se estrellaba contra los enormes ventanales del piso 23, como si la naturaleza misma estuviera enfadada con ellos. Las luces del edificio parpadearon una, 2 veces, y luego se estabilizaron, aunque la atmósfera había cambiado por completo. Perfecto, murmuró Santiago, girándose para mirar por la ventana el espectáculo que se desarrollaba afuera. Justo lo que necesitábamos. Ya ha comenzado. La ciudad se había transformado en un lienzo de grises y negros, con las calles brillantes y desiertas bajo el diluvio que acababa de desatarse sin previo aviso. Ariana permaneció en silencio, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, trazando caminos sinuosos y efímeros. A lo lejos, los relámpagos iluminaban el horizonte de la ciudad con destellos fantasmales, revelando por segundos la silueta de los edificios antes de sumergirlos de nuevo en la oscuridad. El sonido de la tormenta llenaba ahora cada rincón de la oficina, un recordatorio de su aislamiento en las alturas. Finalmente, rompió el silencio, su voz sorprendentemente suave, despojada de la dureza de antes. ¿Tu hija se encuentra bien con este clima? La pregunta era una rama de olivo, un intento de retroceder desde el borde del abismo al que se habían asomado. Mostraba una preocupación que contradecía la imagen de jefe insensible que proyectaba, una pequeña grieta en su cuidadosamente pulida armadura profesional. Está con mi vecina, la señora Vargas. Es una mujer mayor que la adora, respondió Santiago, su propio tono suavizándose en respuesta. Magali está acostumbrada a que a veces el trabajo se complique y me retrase. Sabe que siempre llego, aunque sea tarde. Había un orgullo innegable en su voz cuando hablaba de la resiliencia de su hija, una niña que había aprendido a ser paciente y comprensiva mucho antes de lo que le correspondía. El mío está con mi madre, admitió Ariana en un susurro apenas audible. Eduardo tiene 8 años y también entiende que su mamá tiene que trabajar hasta tarde muy a menudo. Fue la primera vez en los 3 largos años que habían trabajado juntos que mencionaba la existencia de su hijo en la oficina. La revelación flotó en el aire, tan inesperada y extraña como la propia tormenta que se desataba afuera, cambiando las reglas del juego. Santiago la observó con una curiosidad renovada, como si la estuviera viendo por primera vez. La imagen de la ejecutiva implacable, la mujer que llegaba antes que el sol y se iba mucho después de la luna, se desvaneció por un instante. Siempre había asumido que su vida era su trabajo, que no había espacio para nada más. La idea de Ariana como madre era un concepto completamente nuevo, uno que no encajaba en el molde que él había creado para ella. No tenía idea de que tuvieras un hijo, dijo él, su voz teñida de una genuina sorpresa. La confesión de ella había desmantelado una de sus certezas sobre ella. Ariana le sostuvo la mirada,
y por un momento, la vulnerabilidad regresó a sus ojos, mezclada con un destello de desafío. Hay muchísimas cosas que no sabes sobre mí, Santiago Torres. Y en esa frase, él comprendió que la mujer que creía conocer era solo una pequeña fracción de la realidad. Otro relámpago iluminó la oficina con una luz blanca y cegadora, seguido tan de cerca por un trueno que las ventanas vibraron en sus marcos, produciendo un sonido grave y profundo. La lluvia arreciaba, golpeando el edificio con una furia que parecía querer derribarlo. El viento aullaba entre los rascacielos, un lamento solitario que se colaba por las rendijas, añadiendo una banda sonora inquietante a la escena que se desarrollaba en el interior. Realmente deberías marcharte ya, sugirió Santiago, su tono ahora puramente práctico, despojado de la tensión anterior. Esto solo parece que va a empeorar con el paso de las horas. Ariana echó un vistazo a su reloj de pulsera, una pieza elegante y minimalista. Eran las 7:30 de la tarde. La función escolar de Magali ya habría terminado. Por alguna razón que no pudo explicar, un sentimiento de culpa la invadió, una empatía inesperada por la promesa rota de su empleado. Tienes toda la razón, admitió ella, comenzando a guardar sus documentos y apagar su equipo con una eficiencia metódica. Eduardo debe estar esperándome también. Mientras recogía sus pertenencias, observó a Santiago de reojo. Lo había visto en innumerables reuniones, en visitas de obra bajo el sol abrasador y en presentaciones frente a clientes importantes. Siempre profesional, siempre preparado y, aunque nunca se lo hubiera permitido admitir, siempre atractivo de una manera discreta y sólida. ¿Cómo falleció?, preguntó de repente, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas, sorprendiéndose a sí misma por su indiscreción. La madre de Magali, quiero decir. Si no es un tema demasiado personal. La pregunta surgió de una curiosidad genuina, de la necesidad de comprender al hombre que estaba detrás del supervisor, el padre que luchaba solo contra el mundo para criar a su hija. Santiago se detuvo en seco, su movimiento para cerrar el portafolio se congeló en el aire. Se giró lentamente hacia ella, y la expresión de su rostro era una máscara indescifrable, una calma que ocultaba algo mucho más profundo. ¿Quién te ha dicho que ella falleció? La pregunta no era una acusación, sino una simple declaración de hechos. Ariana frunció el ceño, confundida. Bueno, yo simplemente lo asumí. En 3 años, nunca la mencionaste de otra manera. Ella no murió. La voz de Santiago se endureció, adquiriendo un filo cortante que Ariana no le conocía. Nos abandonó cuando Magali apenas tenía 4 años. Decidió que la responsabilidad de ser madre y esposa no era para ella, que quería una vida diferente. El silencio que siguió a su confesión fue más pesado y sobrecogedor que el estruendo de la tormenta que continuaba rugiendo afuera. Era un silencio lleno de dolor, de años de preguntas sin respuesta. Ariana sintió una punzada en el pecho, una extraña mezcla de comprensión y dolor compartido. La historia de Santiago resonaba con ecos de su propia vida, de su propio matrimonio fallido y de las decisiones difíciles que había tenido que tomar. Lo siento mucho, murmuró, su voz apenas un susurro. No debía haber asumido algo así. Fue inapropiado por mi parte. Se sintió avergonzada por su falta de sensibilidad. No tiene importancia. La gente siempre asume lo más sencillo, respondió él, aunque el tono de su voz delataba que sí importaba. Es más fácil para todos pensar en una tragedia inevitable que en una elección deliberada. Es más simple que tener que explicar que algunas madres, simplemente, se marchan sin mirar atrás. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez quedándose a oscuras por varios segundos antes de que la energía de emergencia se activara. El edificio gimió bajo una ráfaga de viento particularmente fuerte, un sonido que parecía el lamento de un gigante herido. Definitivamente deberíamos irnos ahora mismo, dijo Santiago, su tono volviéndose urgente. Se dirigió con paso decidido hacia el ascensor, y Ariana lo siguió sin dudar, el repiqueteo de sus tacones sobre el mármol del vestíbulo creando un eco solitario en el vasto espacio vacío.
Mientras esperaban la llegada del ascensor, otro relámpago iluminó sus rostros a través de los ventanales. Por un instante, la luz reveló expresiones que ninguno de los dos había mostrado antes en el entorno profesional. Él se veía vulnerable, la dura verdad de su historia personal expuesta. Ella, por su parte, parecía conmovida por su honestidad inesperada, su propia máscara de frialdad completamente destrozada. Santiago, dijo ella en voz baja cuando las puertas metálicas del ascensor se abrieron con un suave silbido. Gracias por compartir conmigo lo de Magali y su madre. Él simplemente asintió mientras ambos entraban en la cabina. Quizás ya es hora de que sepas que no soy solo el supervisor que llega tarde porque tiene que recoger a su hija del colegio. Hay más en mi vida que eso. Y quizás también es hora de que sepas que no soy solo la jefa malvada que parece vivir para hacerte la vida imposible, respondió ella, una media sonrisa dibujándose en sus labios. Por primera vez en 3 años, intercambiaron una sonrisa genuina, un pequeño momento de conexión en medio del caos. Afuera, la tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. El elevador comenzó su lento descenso, un pequeño refugio metálico suspendido en el corazón de la tormenta que sacudía el rascacielos. Ariana observaba los números digitales cambiar con una lentitud exasperante, 20, 19, 18. Cada piso era un pequeño paso hacia la seguridad de su coche, hacia el final de un día emocionalmente agotador que había tomado un giro completamente inesperado. De repente, en el piso 15, las luces del ascensor parpadearon y se apagaron por completo. La cabina se detuvo con una sacudida brusca que la hizo perder el equilibrio, y un grito ahogado escapó de sus labios. La oscuridad era total, absoluta, y el silencio, ensordecedor. No puede ser verdad, murmuró, su voz temblando ligeramente mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Tranquila, la voz de Santiago sonó increíblemente calmada en la oscuridad total, una roca de serenidad en medio de su creciente ansiedad. Debe ser solo un corte de energía temporal. Los generadores de emergencia del edificio se activarán en cualquier momento. Su confianza era tan sólida que, por un momento, Ariana se sintió reconfortada, su miedo disminuyendo un poco ante su seguridad. Como si sus palabras tuvieran el poder de influir en la realidad, una tenue luz roja de emergencia se encendió en el techo, bañando el pequeño espacio en un resplandor inquietante y fantasmal. El elevador se movió de nuevo, pero esta vez mucho más lento, con un quejido metálico que no presagiaba nada bueno. ¿Esto es normal?, preguntó Ariana, notando que su propia voz sonaba más tensa de lo que pretendía, casi como un hilo a punto de romperse. En tormentas de esta magnitud, los sistemas eléctricos del edificio se protegen automáticamente para evitar daños mayores, explicó él. Finalmente, con una última sacudida, las puertas se abrieron al estacionamiento subterráneo. Las luces de emergencia creaban sombras largas y extrañas entre los pilares de concreto, transformando el lugar familiar en un escenario de película de suspenso. Ariana caminó rápidamente hacia su BMW negro, pero al presionar el control remoto, solo obtuvo un parpadeo débil de las luces. «Maldita sea», murmuró, intentándolo de nuevo con el mismo resultado nulo. Problemas con la batería. Ayer por la mañana me costó encenderlo, pero pensé que aguantaría hasta el fin de semana para llevarlo al taller. Santiago se acercó, evaluando la situación con la mirada práctica de quien está acostumbrado a resolver problemas. La lluvia golpeaba el techo del estacionamiento y el agua comenzaba a filtrarse por algunas juntas. ¿Tienes cables pasacorriente?, preguntó él. Ariana lo miró con total incomprensión. ¿Cables qué? Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Santiago. Para conectar tu batería con la de otro coche y darle energía. La expresión de ella lo decía todo. Yo llamo a mi aseguradora cuando el auto no funciona, interrumpió, cruzándose de brazos. Para eso pago un servicio premium. Un servicio que probablemente tardará 2 horas en llegar con esta tormenta, señaló Santiago, sacando su propio teléfono. Sin cobertura, por cierto.
Ella revisó el suyo, sin señal. Genial. Un final perfecto para un día perfecto. Un relámpago iluminó el estacionamiento, seguido de un trueno que retumbó en el espacio cerrado. El sonido de la lluvia se intensificó brutalmente. Está empeorando, observó Santiago. Mi edificio está a solo 3 cuadras. Puedes quedarte en mi coche hasta que pase, se detuvo, dudando si hacer la oferta. O puedes subir a mi apartamento a secarte y esperar allí. Tengo café y el wifi funciona con la planta de emergencia del edificio. La oferta quedó flotando entre ellos, tan inesperada como todo lo demás esa noche. Ariana lo miró como si le hubiera propuesto algo completamente escandaloso, una transgresión de todas las reglas no escritas que gobernaban su relación profesional. La idea de entrar en el espacio personal de su empleado era extraña, casi impensable. Sin embargo, la alternativa era quedarse en un estacionamiento subterráneo, oscuro y cada vez más húmedo, esperando un rescate que podría tardar horas en llegar. A tu apartamento, repitió, como si necesitara asegurarse de haber oído bien. A menos que prefieras pasar la noche aquí, en el estacionamiento, respondió Santiago, señalando una de las juntas del techo, donde el agua comenzaba a gotear con más insistencia, formando un pequeño charco cerca de su coche. La lógica de su oferta era irrefutable, pero la barrera invisible entre ellos seguía siendo formidable. Mira, sé perfectamente que soy tu empleado y que esta situación es muy poco usual, continuó él, percibiendo su vacilación. Pero también soy el padre de una niña de 10 años y el vecino de una señora de 70 que conoce cada detalle de mi vida. Créeme, no soy exactamente un peligro para nadie. Su tono era sincero, buscando desarmar sus defensas con una honestidad simple y directa. Otro trueno, este aún más fuerte que los anteriores, hizo temblar los coches estacionados a su alrededor, el sonido reverberando en el concreto. La decisión pareció tomarse por sí sola. Ariana exhaló un suspiro de resignación, sintiendo que sus opciones se habían agotado. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Pero solo será hasta que la lluvia se detenga por completo. Era una condición para salvar su orgullo, una forma de mantener el control. Incluso corriendo bajo el paraguas que Santiago sostenía, el corto trayecto de 3 cuadras se convirtió en una batalla perdida contra los elementos. El viento furioso convertía el paraguas en un objeto casi inútil y la lluvia caía con tal fuerza que parecía horizontal. Para cuando llegaron al edificio de ladrillo rojo donde vivía Santiago, ambos estaban completamente empapados, como si hubieran nadado en lugar de caminar. Santo cielo, jadeó Ariana en el vestíbulo, quitándose los tacones empapados con un gesto de alivio. No recuerdo la última vez que corrí de esa manera bajo la lluvia. El agua goteaba de su cabello y de su ropa, formando un pequeño charco en el suelo pulido del lobby. Se sentía despojada de su habitual compostura, reducida a una versión más vulnerable de sí misma. Probablemente no lo hiciste usando una falda de oficina y tacones de aguja, comentó Santiago con una sonrisa divertida mientras presionaba el botón del elevador. El comentario era tan certero que Ariana no pudo evitar sonreír también. Definitivamente no con una falda de oficina. Él vivía en el 5º piso, en el apartamento 5B. Cuando abrió la puerta, lo que Ariana encontró al otro lado la dejó completamente descolocada. Se encontró con un hogar. No era el espacio lujoso y minimalista de su penthouse en Polanco, diseñado por un decorador de interiores. Pero tenía algo que su propia casa, a pesar de todo su esplendor, carecía por completo: calidez. Había libros apilados en las mesas, dibujos infantiles de Magali pegados con imanes en la puerta del refrigerador, una manta doblada descuidadamente sobre el sofá y plantas que claramente alguien cuidaba con esmero. «Papá. ¿Eres tú?». Una voz infantil y dulce llegó desde el pasillo, interrumpiendo el silencioso análisis de Ariana. «Magali, cariño, se suponía que estabas con la señora Vargas». Una niña de unos 10 años apareció, vestida con un pijama de unicornios y con el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada.
Su rostro se iluminó al ver a su padre, pero luego su expresión cambió a una de curiosidad al notar a la extraña empapada a su lado. Se fue la luz en su apartamento y se asustó un poco, explicó la niña. La señora Vargas me trajo aquí hace como una hora. Ahora está viendo la televisión en tu cuarto. Magali se detuvo abruptamente al ver a Ariana, inclinando la cabeza. ¿Y quién es ella? La pregunta era directa, sin filtros, como solo los niños saben hacer. Magali, ella es la señora Sandoval, mi jefa del trabajo, explicó Santiago, poniendo una mano en el hombro de su hija. Su coche se averió por la tormenta y le ofrecí esperar aquí. La niña examinó a Ariana de arriba abajo con una seriedad impropia de su edad. La señora seria, preguntó con la honestidad brutal y desarmante que solo los niños poseen, sin tener idea del impacto de sus palabras. Magali, la reprendió Santiago, sus mejillas enrojeciendo visiblemente. Pero Ariana soltó una carcajada genuina, la primera en lo que parecieron meses. El sonido fue tan inesperado que incluso ella se sorprendió. La señora seria, repitió, saboreando la extraña descripción. Papá siempre dice que su jefa es muy seria y que está trabajando todo el tiempo, explicó Magali sin una pizca de vergüenza. Pero no te ves tan seria ahora. Te ves como si hubieras estado nadando con la ropa puesta. Magali Torres, ve a revisar que la señora Vargas esté bien, por favor, dijo Santiago, intentando desviar la atención de la conversación. La niña se encogió de hombros y comenzó a caminar por el pasillo. ¿La señora va a cenar con nosotros?, preguntó antes de desaparecer. Hice sándwiches de mantequilla de maní, pero papá dice que puede cocinar algo mejor si tenemos visita. Ariana miró a Santiago, quien parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara en ese mismo instante. No quiero causar ninguna molestia, de verdad, dijo ella, sintiéndose como una intrusa. No es ninguna molestia, interrumpió la voz de Magali desde el pasillo. Casi nunca tenemos visitas, y papá cocina muy rico cuando no está demasiado cansado del trabajo. La inocencia de la niña era a la vez encantadora y mortificante para su padre. Señora Sandoval, usted tiene hijos, continuó la niña, ignorando por completo las señales desesperadas que su padre le enviaba para que guardara silencio. Ariana se sorprendió por lo fácil que le salió la respuesta. Sí, tengo un niño de 8 años. Se llama Eduardo. La confesión se sentía natural en este entorno, mucho más que en la estéril oficina. ¿Y está solito en casa con esta tormenta tan fuerte? La pregunta inocente de Magali golpeó a Ariana con la fuerza de un puño. Eduardo estaba a salvo con su abuela, pero por primera vez en años, sintió una punzada de verdadera culpa por no estar con él en una noche como esa. La imagen de su hijo, posiblemente asustado por los truenos, apareció vívidamente en su mente, provocándole un dolor agudo. Está con su abuela, explicó, su voz un poco más baja. Pero tienes razón. Probablemente esté asustado por todo este ruido. Los niños siempre se asustan con las tormentas. Yo también me asustaba mucho antes, asintió Magali con aire de experta. Pero mi papá me enseñó que los truenos son solo el cielo haciendo ruido y que adentro de casa siempre estamos seguros. En ese preciso momento, como si el universo tuviera un perverso sentido del humor y quisiera contradecir las sabias palabras de la niña, la luz del apartamento se fue por completo. La oscuridad los envolvió como una manta pesada y silenciosa, borrando todas las formas y colores del acogedor salón, y sumergiéndolos en una negrura total. La tormenta afuera parecía haberse metido dentro del apartamento. La oscuridad absoluta envolvió el apartamento, una ausencia total de luz que agudizó los otros sentidos. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, solo se escuchaba la respiración contenida de los tres y el rugido constante de la lluvia azotando las ventanas. El mundo se había reducido a ese pequeño espacio, a ese instante suspendido en el tiempo. Ariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de desorientación total. No se muevan, por favor, la voz de Santiago sonó tranquila y segura en la penumbra, un ancla en la oscuridad.
Conozco cada centímetro de este lugar como la palma de mi mano. Se escucharon sus pasos cuidadosos moviéndose por la sala, luego el sonido familiar de cajones abriéndose y cerrándose. Pronto, el resplandor dorado y vacilante de una linterna cortó la negrura, proyectando sombras alargadas y danzantes en las paredes. Papá, la voz de Magali sonaba pequeña y un poco asustada. Aquí estoy, mi amor. No te preocupes, ahora mismo voy a buscar las velas. Ariana se quedó inmóvil junto a la puerta, sintiendo las gotas frías de su ropa empapada deslizarse por su piel. Se sentía incómoda, fuera de lugar, una extraña en un territorio desconocido, reacia a moverse por miedo a tropezar con algo y romper la frágil paz. Señora Sandoval, la voz de Magali se acercó a ella en la oscuridad. ¿Se encuentra bien? Sí, Magali, solo estoy un poco desorientada por el apagón. Puede sentarse en el sofá si quiere, está justo detrás de usted. Ariana extendió las manos con cautela hasta que sus dedos encontraron el respaldo de un mueble tapizado. Era suave y cómodo. Se sentó con cuidado mientras Santiago comenzaba a encender velas por toda la sala. La planta de emergencia del edificio solo cubre las áreas comunes y los ascensores, explicó él, su rostro iluminado por la llama de una vela. Los apartamentos nos quedamos sin luz hasta que el servicio principal regrese. El resplandor cálido de las velas transformó el apartamento, dándole un ambiente íntimo y casi mágico. ¿Y eso cuándo podría ser?, preguntó Ariana, imaginando una larga noche por delante. Con tormentas así, podrían ser horas. Magali apareció a su lado con una toalla seca y suave. Tome, es para su cabello, le ofreció tímidamente. Mi papá siempre dice que uno se puede enfermar si se queda mojado durante mucho tiempo. Ariana aceptó la toalla, conmovida por el gesto. Gracias, Magali, eres una niña muy considerada. La pequeña sonrió, revelando un diente ligeramente torcido que le daba un aspecto encantador y genuino. Ahora voy a revisar a la señora Vargas y después podemos cenar todos juntos, anunció Magali. ¿Le gustan los sándwiches de mantequilla de maní? No he comido uno desde que tenía tu edad, confesó Ariana. ¿Y de verdad? Pues son lo mejor del mundo. Bueno, después de la pizza, los tacos y el helado de vainilla, claro. Ariana se encontró sonriendo mientras la niña se dirigía al pasillo, su naturalidad era un soplo de aire fresco. En su mundo de reuniones ejecutivas y presentaciones formales, había olvidado cómo era tener una conversación sin una agenda oculta, sin un objetivo que alcanzar. La espontaneidad de Magali era refrescante, un recordatorio de una simplicidad que había perdido hacía mucho tiempo. Lo siento mucho, dijo Santiago, colocando más velas sobre una mesa. Magali no tiene mucho filtro social que digamos. No te disculpes, es absolutamente encantadora, respondió ella. Santiago la miró, genuinamente sorprendido por su respuesta. A la luz dorada y vacilante de las velas, Ariana se veía diferente. Parecía más joven, su armadura profesional completamente disuelta. Su cabello mojado enmarcaba su rostro de una manera suave, y había una vulnerabilidad en sus ojos que él nunca había visto en los confines de la oficina. ¿Tienes ropa seca?, preguntó él de repente. ¿Podrías enfermarte con esa blusa empapada? Ariana miró hacia abajo. Su elegante blusa de seda blanca se había vuelto parcialmente transparente por el agua, y su falda lápiz se pegaba incómodamente a sus piernas. No quisiera ser más molestia de la que ya soy. No es ninguna molestia. Tengo sudaderas y pantalones deportivos. No será el atuendo más elegante del mundo, pero al menos estará seca y cálida. La oferta era práctica y amable, desprovista de cualquier otra intención. 5 minutos después, Ariana salió del baño sintiéndose completamente extraña. Llevaba una sudadera gris que le quedaba enorme y unos pantalones de ejercicio que tenía que sujetar con las manos para que no se le cayeran. Sus caros tacones habían sido reemplazados por unos calcetines gruesos y cómodos. Me veo absolutamente ridícula, murmuró, sintiendo sus mejillas arder.
Te ves cómoda, corrigió Santiago con una sonrisa. Es diferente. Magali regresó corriendo por el pasillo, su rostro iluminado por la emoción. La señora Vargas dice que ya se siente mejor y que nos deje en paz para que conozcas a tu novia. El comentario de la niña cayó en el silencio de la sala como una bomba. Magali, ¿qué?, exclamó Santiago, horrorizado. Eso fue lo que dijo. Que por fin habías traído a una mujer bonita a la casa. Ariana sintió un calor intenso subir por su cuello, una mezcla de vergüenza y una extraña diversión. La señora Vargas tiene 70 años y ve telenovelas todo el día, explicó Santiago rápidamente, intentando apagar el incendio. Su sentido de la realidad a veces está un poco alterado. Fue todo lo que Ariana pudo decir, sin saber por qué. Una pequeña parte de ella se sintió extrañamente decepcionada por la explicación. Bueno, hagamos los sándwiches, interrumpió Magali, ajena a la tensión. Tengo mucha hambre y ya son casi las 9. Durante la siguiente hora, algo mágico ocurrió en la pequeña cocina iluminada por velas. Magali dirigió la operación con la confianza de una chef experimentada, asignando tareas a los dos adultos. Santiago cortaba verduras para una ensalada improvisada, mientras Ariana untaba mantequilla de maní en las rebanadas de pan con la concentración y seriedad de una cirujana realizando una operación a corazón abierto. Mi mamá nunca cocina en casa, comentó Magali de repente mientras cortaba el pan. Casi siempre llegamos y pedimos comida a domicilio, o comemos en casa de mi abuela. Trabajo mucho, se defendió Ariana automáticamente, casi por instinto. ¿Y por qué? La simple pregunta de la niña la tomó completamente desprevenida. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Pero no extrañas a tu hijo? Ariana dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Magali la miraba con una curiosidad genuina, sin una pizca de juicio en sus ojos. Sí, admitió finalmente, la palabra saliendo como un suspiro. Lo extraño muchísimo. Entonces, ¿por qué no llegas más temprano a casa? La lógica infantil era implacable. ¿Por qué, en realidad? ¿Era realmente necesario o se había convertido en una forma de evitar enfrentar el vacío de su vida personal? Es complicado, Magali, respondió, recurriendo a la excusa universal de los adultos. Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas, observó la niña con una sabiduría que la desconcertó. Pero mi papá dice que si algo es realmente importante para ti, siempre encuentras la forma de hacerlo. Santiago tosió, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Magali, no todas las situaciones son iguales. Está bien, interrumpió Ariana, sorprendiéndose a sí misma. Tu hija tiene razón. Quizás he estado usando mi trabajo como una excusa durante demasiado tiempo. Se sentaron a cenar en la pequeña mesa del comedor, las velas creando un ambiente íntimo que ninguno de ellos había anticipado. La conversación fluyó de manera natural, un marcado contraste con sus interacciones forzadas en la oficina. 3 semanas después de la noche de la tormenta, la dinámica en Constructora Imagina había sufrido una transformación sutil pero innegable. Ariana seguía siendo la directora exigente y Santiago el supervisor meticuloso, pero una nueva calidez se había infiltrado en sus interacciones profesionales. Era visible en las sonrisas compartidas al revisar planos, en un buenos días que duraba un segundo más de lo necesario, y en las preguntas casuales sobre Magali y Eduardo que se colaban en las conversaciones laborales. Los cimientos del bloque se están listos para la inspección final, informó Santiago, colocando un conjunto de fotografías del sitio sobre el escritorio de Ariana. El concreto ha curado perfectamente a pesar de la humedad de la semana pasada. Excelente trabajo, respondió ella, estudiando las imágenes con atención profesional. Sin embargo, Santiago notó que sus dedos jugaban nerviosamente con su pluma, una señal de que algo más ocupaba su mente. Eduardo cumple años el sábado, ¿verdad?, preguntó él, la pregunta surgiendo de forma natural. Durante las últimas semanas, habían intercambiado pequeños detalles sobre las vidas de sus hijos,
abriendo ventanas a sus mundos personales que antes mantenían herméticamente cerradas. Magali estaba aprendiendo a tocar el piano, Eduardo había comenzado clases de natación. Eran pequeños puentes que construían sobre el abismo que antes los separaba. Sí, cumple 8 años, confirmó ella, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Vamos a hacer una fiesta pequeña en casa de mi madre, solo con la familia más cercana. Bueno, Magali me preguntó si, Santiago se detuvo, dudando si debía continuar. Es una idea un poco loca, olvídalo. ¿Qué cosa, Santiago? Pregúntame. Ella se preguntaba si Eduardo querría conocerla. Dice que se le hace raro tener un amigo que no conoce en persona. Ariana sintió una oleada de calidez expandirse en su pecho. Durante las últimas 3 semanas, Magali se había convertido en una presencia constante en sus conversaciones. La niña había preguntado por Eduardo, le había enviado saludos a través de Santiago e incluso le había hecho una tarjeta deseándole que se mejorara pronto cuando supo que Eduardo había tenido gripe. Eso sería muy agradable, admitió. Eduardo tampoco tiene muchos amigos, es un poco tímido. ¿Te parece si llevo a Magali el sábado? Solo por un rato, para que puedan conocerse. Antes de que Ariana pudiera responder, su asistente apareció en la puerta, interrumpiendo el momento. Disculpe, señora Sandoval, tiene una visita inesperada. Dice que es un asunto urgente. ¿Quién es?, preguntó Ariana, frunciendo el ceño. Es el señor Felipe Barreto. Insiste en que es un asunto personal e importante. El color desapareció por completo del rostro de Ariana. Santiago notó el cambio inmediato, sus hombros se tensaron, sus manos se cerraron en puños inconscientes sobre el escritorio. Dile que estoy en medio de una reunión muy importante, murmuró ella, su voz apenas un hilo. Ya le he dicho eso, señora, pero él insiste. Dice que esperará todo el tiempo que sea necesario. La determinación en el mensaje era una clara advertencia. Santiago observó la lucha interna reflejada en los ojos de Ariana. Quienquiera que fuera este Felipe, claramente tenía el poder de desestabilizarla por completo. Se sintió protector, una emoción nueva y extraña en el contexto de su relación. ¿Quieres que me quede?, ofreció discretamente, su voz baja. No, esto es algo personal. Puedes retirarte, por favor. Su tono era cortante, una barrera levantada apresuradamente. Pero Santiago no se movió cuando Felipe Barreto entró a la oficina sin esperar a ser anunciado. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado, un traje caro que gritaba éxito y una sonrisa practicada de vendedor. Sus ojos evaluaron la oficina con una aprobación condescendiente antes de posarse en Ariana. Ariana, querida. Te ves espléndida, el éxito te sienta de maravilla. ¿Qué es lo que quieres, Felipe? La voz de Ariana era fría, desprovista de cualquier cordialidad. ¿Acaso no puedo visitar a la madre de mi hijo sin tener una agenda oculta? Santiago captó la sutil posesividad en su tono, la forma en que Felipe se apropió del espacio como si todavía le perteneciera. Decidido a no dejar a Ariana sola, dio un paso adelante. Soy Santiago Torres, supervisor de obras del proyecto Torres del Sol, se presentó, extendiendo la mano. Felipe la estrechó con una firmeza innecesaria, una demostración de poder. Felipe Barreto, consultor en desarrollo de bienes raíces. Y el padre de Eduardo, por supuesto. El silencio que siguió fue tenso, cargado de historia no contada. Ariana miraba por la ventana, evitando el contacto visual con su exesposo. Santiago, ¿podrías darnos un momento de privacidad, por favor?, pidió finalmente, su voz suplicante. Por supuesto. Estaré en mi oficina por si necesitas cualquier cosa, respondió él, dirigiendo una última mirada de apoyo a Ariana antes de salir. Cuando Santiago se fue, Felipe cerró la puerta y se sentó sin ser invitado. Una oficina impresionante. Una vista increíble. Claramente, nuestro divorcio te motivó a superarte. Ve al grano,
Felipe. No tengo tiempo para tus juegos. He estado pensando mucho últimamente, comenzó él, su tono volviéndose más suave, casi conciliador. Sobre nosotros, sobre Eduardo, sobre los errores que cometimos en el pasado. Querrás decir, los errores que tú cometiste, lo corrigió ella con amargura. Ambos cometimos errores, replicó él suavemente. Yo por no apoyar tus ambiciones, y tú por priorizar tu trabajo por encima de nuestra familia. Ariana finalmente lo miró, sus ojos ardiendo con una furia contenida. No vas a hacer esto. No vas a entrar aquí después de 2 años de indiferencia y reescribir la historia a tu conveniencia. No estoy reescribiendo nada, dijo él. Estoy reconociendo que ambos actuamos mal. Pero también estoy reconociendo algo más importante, que todavía hay algo entre nosotros. Que todavía nos amamos. ¿Te has vuelto loco? Loco por ti. Eduardo necesita a su padre presente, Ariana. No solo visitas de fin de semana. Y tú necesitas un socio que entienda tus ambiciones, no que las sabotee. He cambiado, mi negocio está prosperando. Puedo ser el socio que te mereces, en la vida y en los negocios. Imagínalo, Barreto y Sandoval Desarrollos. Podríamos construir un verdadero imperio juntos. La propuesta era una mezcla de chantaje emocional y ambición profesional, un cóctel venenoso que Felipe sabía que sería difícil de resistir para ella. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Y qué hay de Eduardo en todo este plan maestro tuyo? Eduardo tendría lo que todo niño merece, una familia completa, estabilidad, un padre que lo vea más de 6 horas a la semana. El golpe fue calculado y efectivo. Ariana sintió la familiar punzada de culpa apretar su garganta. Eduardo está perfectamente bien. Anoche me llamó llorando porque había una tormenta y tú, como siempre, estabas trabajando hasta tarde. Tu madre tuvo que consolarlo durante 2 horas. Eso no es verdad, susurró ella, aunque la duda ya se había sembrado. Estás repitiendo los mismos patrones que tanto criticabas de tus padres. Trabajo obsesivo, ausencia emocional. Cada palabra era una puñalada precisa, un ataque a sus inseguridades más profundas. Felipe la conocía demasiado bien. He estado observándote estos meses. Llegas tarde, te pierdes funciones escolares. ¿Esto es lo que querías cuando pediste el divorcio? Convertirte en tu padre. Basta, suplicó ella. No voy a parar, porque la verdad duele. Eduardo necesita estabilidad, y yo puedo dártela. Conmigo puedes tenerlo todo, una familia y una carrera exitosa. Piénsalo. El sábado llegó con un cielo despejado que contrastaba fuertemente con la tormenta de ansiedad que se arremolinaba en el interior de Ariana. Había pasado la noche anterior reorganizando su impecable apartamento 3 veces, como si el orden externo pudiera traer paz a su caos interno. Se cambió de ropa 4 veces, incapaz de decidir qué imagen quería proyectar. Practicó en el espejo cómo presentar a Santiago y Magali de una manera que sonara casual y no como una declaración de intenciones. A las 2 de la tarde, el timbre sonó, puntual. Ariana abrió la puerta para encontrar a Santiago, que vestía una camisa azul claro que resaltaba el color de sus ojos, y a Magali, que llevaba un alegre vestido amarillo y sostenía un regalo envuelto con papel de superhéroes. La niña parecía un pequeño rayo de sol, su energía vibrante y contagiosa, un marcado contraste con la tensión que sentía Ariana. «Señora Sandoval», exclamó Magali, prácticamente rebotando sobre sus pies. ¿Ya llegó Eduardo? Tengo muchísimas ganas de conocerlo por fin. Su entusiasmo era tan genuino que Ariana no pudo evitar sonreír. Está en el jardín con su abuela. Pasen, por favor. Mientras entraban, notó cómo Santiago evaluaba discretamente su apartamento, sus ojos recorriendo el espacio con una curiosidad silenciosa. La mansión de Ariana era el opuesto exacto del acogedor apartamento de Santiago. Era espacioso, moderno, inmaculado, un estudio en blancos y cristales con enormes piezas de arte abstracto en las paredes.
No había ni un solo objeto fuera de lugar, ni una sola señal de la vida desordenada de un niño de 8 años. Era más un museo que un hogar, una vitrina de éxito. «Guau», murmuró Magali, girando sobre sí misma para admirar el techo de doble altura. Es como vivir dentro de una revista de decoración. Emma, la reprendió Santiago suavemente, aunque había una sonrisa en su voz. No, está bien, se rió Ariana. Tiene toda la razón, es un poco estéril, ¿verdad? La admisión la sorprendió a ella misma, era la primera vez que lo decía en voz alta. Salieron al jardín de la azotea, un oasis verde en medio de la jungla de concreto. La abuela de Eduardo, Esperanza Sandoval, una mujer de 65 años con el cabello plateado perfectamente peinado, supervisaba a un niño que intentaba inflar globos sin mucho éxito. Eduardo, cariño, ven a conocer a nuestros invitados. El niño se acercó tímidamente, sus grandes ojos expresivos, idénticos a los de su madre, fijos en sus zapatos. Hola, murmuró, su voz apenas audible. Magali, sin embargo, no tenía tales inhibiciones. Hola. Soy Magali, y él es mi papá, Santiago. Te hemos traído un regalo súper genial. Eduardo levantó la vista, su timidez momentáneamente olvidada por la intriga. ¿De verdad? Sí, es un kit para construir robots. Mi papá dice que eres muy inteligente y que te gustan las cosas de ciencia. Me encantan los robots, admitió Eduardo, su sonrisa volviéndose más genuina. Mientras los niños se instalaban en el césped, absortos en el regalo, la abuela Esperanza se acercó a Santiago con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Así que usted es el famoso jefe de Ariana, dijo, su tono cargado de un escrutinio apenas disimulado. ¿O es Ariana la jefa de usted? Siempre me confundo con estas dinámicas modernas de trabajo. Su pregunta era una pequeña prueba, una forma de medirlo. Ariana es mi directora de proyectos, respondió Santiago cortésmente, sin inmutarse. Trabajo bajo su supervisión directa. Ah, qué interesante. Y dígame, ¿es común que los empleados asistan a las fiestas familiares privadas de sus directores? Mamá, intervino Ariana, con una clara advertencia en su voz. Solo pregunto, querida. ¿Es que es la primera vez que traes a alguien del trabajo a una reunión familiar? Santiago sintió la tensión de inmediato. Aquella mujer lo estaba evaluando de pies a cabeza, y probablemente lo encontraba inadecuado por alguna razón que aún no alcanzaba a identificar. Magali quería conocer a Eduardo, explicó él con sencillez. Los niños han estado preguntando el uno por el otro estas últimas semanas. La explicación era honesta, pero sabía que no sería suficiente para la abuela. Y mira, mamá, Eduardo corrió hacia ellos, sosteniendo un pequeño robot que ya habían ensamblado. Magali me ayudó a construirlo. Sabe todo sobre circuitos y engranajes. Mi papá me enseñó, explicó Magali con orgullo. Construimos cosas juntos todo el tiempo en casa. Qué bonito, dijo Esperanza, pero su tono era condescendiente, como si estuviera hablando de un pasatiempo pintoresco pero insignificante. ¿Y dónde está tu mamá, Magali?, preguntó la abuela directamente, su pregunta afilada como un cuchillo. El rostro de la niña se ensombreció ligeramente, su sonrisa vaciló por un instante. Mi mamá nos dejó cuando yo era muy pequeña. Un silencio incómodo cayó sobre el pequeño grupo. Esperanza miró a Santiago con una nueva evaluación, pero esta vez, había algo parecido a la comprensión en sus ojos. Vayan a jugar mientras los adultos hablamos un poco, sugirió Ariana, enviando a los niños de vuelta al jardín. Ofreció café y dirigió a Santiago hacia la terraza, lejos de la mirada inquisitiva de su madre. Tu madre no parece muy impresionada conmigo, observó Santiago mientras aceptaba la taza. Mi madre no se impresiona fácilmente con nadie que no tenga un posgrado de una universidad prestigiosa y un portafolio de inversiones de 8 cifras. Ah, entonces definitivamente estoy en problemas, bromeó él. Ariana se rió, pero había una tensión subyacente en su expresión.
Santiago, hay algo que necesito decirte. Justo en ese momento, antes de que pudiera continuar, el timbre del intercomunicador sonó de nuevo. A través del ventanal, pudieron ver a Felipe en la puerta, cargando un regalo extravagantemente envuelto que parecía demasiado grande para un niño de 8 años. Ahí está, murmuró Ariana, su rostro convirtiéndose en una máscara de resignación. Felipe entró como si fuera el dueño del lugar, besando la mejilla de Ariana con una familiaridad posesiva y evaluando a Santiago con ojos fríos y calculadores. Felipe Barreto, se presentó, extendiendo la mano. El padre de Eduardo. Santiago Torres. Trabajo con Ariana. Ah, sí. El empleado, la palabra fue pronunciada con suficiente condescendencia para dejar clara la dinámica que Felipe quería establecer. Ariana me contó que habían desarrollado una amistad. El papá, Eduardo corrió hacia Felipe, quien lo levantó en un abrazo teatral para las cámaras invisibles que parecían seguirlo. Mi campeón. 8 años, prácticamente un hombre. Te he traído algo muy especial. El regalo resultó ser una bicicleta de montaña profesional, un modelo de última generación claramente demasiado avanzado y caro para un niño de su edad. Era un despliegue de poder financiero, una declaración. Es increíble, murmuró Eduardo, aunque su entusiasmo parecía forzado, abrumado por la magnitud del regalo. ¿Verdad que sí? Cuesta más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente, pero mi hijo se merece solo lo mejor. El golpe indirecto estaba dirigido claramente a Santiago, quien mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sintió la picadura del insulto. Durante la siguiente hora, Felipe ejecutó una campaña sistemática de humillación sutil. Comentó sobre la ropa modesta de Santiago, sugirió que Magali probablemente no estaba acostumbrada a ese nivel de vida y constantemente hizo referencia a su propia situación financiera superior. El punto de quiebre llegó cuando Felipe dijo, debe ser difícil mantener la objetividad profesional cuando se desarrollan relaciones personales con los subordinados. Ariana se quedó en silencio, y ese silencio fue la respuesta que Santiago más temía. Las 2 semanas que siguieron al cumpleaños de Eduardo transformaron la oficina de constructora Imagina en un campo minado emocional. Santiago y Ariana habían erigido un muro de cortesía profesional, una fachada fría y eficiente que engañaba a todos sus colegas, pero no a ellos mismos. La calidez que había comenzado a florecer entre ellos se había marchitado por completo, reemplazada por una escarcha de formalidad que enfriaba cada interacción. Los buenos días eran ahora secos y apresurados, meras formalidades para mantener las apariencias. Las reuniones se limitaban estrictamente a los aspectos técnicos de los proyectos, despojadas de cualquier comentario personal o sonrisa compartida. Cualquier atisbo de la conexión que habían forjado en la noche de la tormenta había sido cuidadosamente erradicado, enterrado bajo capas de planos, informes y silencio. Los planos finales del complejo Torres del Sol están listos para la presentación de mañana, informó Santiago, colocando una pesada carpeta sobre el escritorio de Ariana sin hacer contacto visual. Sus movimientos eran precisos, económicos, como si cada gesto estuviera medido para evitar cualquier roce accidental. El cliente llegará a las 10 en punto. Se mantuvo de pie, esperando sus instrucciones, como un soldado ante su superior. Perfecto. ¿Hay algún problema técnico de última hora que deba conocer?, preguntó ella, su voz igualmente desprovista de emoción. Fingió estar leyendo un documento para evitar mirarlo a los ojos. Durante las últimas 2 semanas, la desastrosa fiesta de Eduardo se había repetido en su mente como una película en un bucle interminable, cada escena una nueva fuente de arrepentimiento. Recordaba con una claridad dolorosa el rostro de Santiago cuando Felipe lo humilló con sus comentarios condescendientes. Recordaba la mirada confundida de Magali, preguntando inocentemente si volverían a verse. Pero, sobre todo, recordaba su propio silencio cómplice. El momento en que debería haber defendido a Santiago con más firmeza, pero se quedó paralizada, atrapada en la red de manipulación de su exesposo. No, ninguno.
Todo está dentro de las especificaciones y el cronograma previsto, respondió él. Su voz era un témpano de hielo. Se giró para marcharse, ansioso por escapar de la atmósfera sofocante de su oficina. Santiago, lo llamó ella finalmente, su voz apenas un susurro. Espera. ¿Podemos hablar un momento? Después de la presentación de mañana. Quiero decir, sobre lo que pasó. Él se detuvo en el umbral de la puerta, pero no se dio la vuelta. Su espalda era una barrera infranqueable. Si es un asunto necesario para el trabajo, por supuesto, podemos programar una reunión, respondió, su tono formal y distante. No, no es sobre el trabajo. Entonces, francamente, no le veo el sentido. Creo que ambos sabemos perfectamente dónde estamos parados. Y con esas palabras, se fue, dejándola sola con su arrepentimiento. Ariana se desplomó en su silla, el peso de las últimas semanas cayendo sobre ella. Felipe no había perdido el tiempo. La había estado presionando constantemente, apareciendo en su oficina con grandiosas propuestas de negocio, enviando extravagantes ramos de flores a su apartamento y llevando a Eduardo a cenas caras, de las que el niño regresaba lleno de historias sobre cuando papá y mamá estaban juntos. Estaba librando una guerra psicológica, y ella se sentía cada vez más asediada. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de texto de Felipe: almorcemos hoy. Tengo noticias emocionantes sobre nuestro proyecto conjunto que te van a encantar. Besos. Ariana sintió una oleada de náuseas. Estaba a punto de responder, de inventar una excusa, cuando su asistente asomó la cabeza por la puerta. El cliente ya está aquí, señora Sandoval. ¿Está lista para la presentación? El trabajo era su único refugio, la única arena donde todavía sentía que tenía el control. Se recompuso, guardando sus emociones en un compartimento cerrado de su mente. Se puso de pie, alisó su traje y caminó hacia la sala de juntas, la máscara de la directora de proyectos firmemente en su lugar. La presentación del complejo Torres del Sol fue un éxito rotundo. Ariana estaba en su elemento, hablando con confianza y precisión sobre cada detalle del proyecto. El cliente, el señor Velarde, y su equipo de inversores, quedaron visiblemente impresionados por la atención al detalle, la innovación en el diseño sostenible y el cronograma ambicioso pero realista que había presentado. Un trabajo excepcional, señora Sandoval, dijo el señor Velarde al final, estrechando su mano con entusiasmo. Este proyecto, sin duda, establece un nuevo estándar para los desarrollos residenciales en esta ciudad. Mis más sinceras felicitaciones. Santiago, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, observaba desde un rincón, su rostro impasible. El mérito no es solo mío, señor Velarde, respondió Ariana, sorprendiendo a Santiago y a todos los presentes. Mi supervisor de obras, Santiago Torres, fue la pieza instrumental para resolver los desafíos técnicos más complejos del diseño. Sin su experiencia y dedicación, este proyecto no habría sido posible. La declaración pública de su valía era una ofrenda de paz, un primer paso. Santiago la miró, la sorpresa claramente visible en su rostro por primera vez en 2 semanas. No había esperado que le diera crédito públicamente, especialmente después de la gélida tensión que había definido sus días. El señor Velarde asintió, impresionado. El señor Torres es claramente un activo muy valioso para su equipo. Tomaremos nota de ello. Más tarde, después de que los clientes se fueran, la euforia del éxito se desvaneció, dejando de nuevo el silencio tenso entre ellos. Ariana se sentía agotada, no por el trabajo, sino por la carga emocional que llevaba. Sabía que la presentación había sido un triunfo profesional, pero sentía que estaba fallando estrepitosamente en el aspecto más importante de su vida. Necesitaba hablar con Santiago, necesitaba disculparse, pero las palabras de él resonaban en su cabeza: ambos sabemos dónde estamos parados. Quizás ya era demasiado tarde. Quizás la grieta que se había abierto entre ellos era demasiado profunda para ser reparada.
Miró por la ventana, la ciudad extendiéndose a sus pies, un imperio que había ayudado a construir, sintiéndose completamente sola en la cima. En su propia oficina, Santiago guardaba los planos, su mente en un torbellino. El reconocimiento de Ariana lo había tomado por sorpresa. Era un gesto profesional, sí, pero también se sentía como algo más. Una parte de él quería creer que era un intento de reconciliación, pero la herida de la fiesta todavía estaba fresca. No podía permitirse ser vulnerable de nuevo. Mientras tanto, en su mansión, Eduardo jugaba con el pequeño robot que Magali le había regalado, ignorando la costosa bicicleta que acumulaba polvo en un rincón. ¿Crees que Magali venga a visitarme pronto, mamá?, preguntó, su voz llena de una esperanza infantil que le rompió el corazón a Ariana. No lo sé, cariño. Las cosas entre los adultos a veces son un poco complicadas. Pero ella es mi amiga, insistió él, una verdad simple en un mundo complejo. Después de que los clientes se marcharon, dejando tras de sí un aura de éxito y nuevas oportunidades, Ariana encontró a Santiago en su oficina. Estaba guardando los planos de la presentación en su portafolio con una eficiencia metódica, como si se estuviera preparando para una huida. Ella se detuvo en el umbral, reuniendo el coraje que parecía haberla abandonado en las últimas semanas. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Él no levantó la vista de su tarea. Ariana, por favor. Te debo una explicación. Varias, en realidad. El cansancio en su propia voz la delató. Finalmente, él suspiró, un sonido de rendición, y señaló la silla frente a su escritorio. 5 minutos. Es todo lo que tengo. El límite de tiempo era una barrera, una forma de protegerse. Primero, y más importante, quiero disculparme por lo que ocurrió en la fiesta de Eduardo, comenzó ella, sentándose en el borde de la silla. Debí haber detenido a Felipe mucho antes de lo que lo hice. No hay excusa para mi comportamiento. No era tu responsabilidad controlar a tu exesposo, respondió él, su tono todavía distante, aunque sin la hostilidad de antes. Sí, sí lo era, insistió ella. Era mi casa, era la fiesta de mi hijo, y eras mi invitado, a quien él estaba insultando deliberadamente. Y yo me quedé ahí parada como una cobarde porque una pequeña parte de mí se preguntaba si él no tendría razón en lo que decía. La confesión fue dolorosa, un acto de vulnerabilidad que esperaba que él pudiera entender. Santiago finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella por primera vez en días. ¿Razón sobre qué, exactamente? Sobre mi capacidad para tomar decisiones emocionales. Sobre si mezclar lo personal con lo profesional es siempre una mala idea. Sobre si realmente puedo ofrecerle a Eduardo todo lo que necesita siendo una madre soltera que trabaja tanto. ¿Y llegaste a alguna conclusión después de todo ese análisis?, preguntó él, su curiosidad superando su resentimiento. Ariana respiró hondo, un suspiro que pareció liberar parte de la tensión que la había estado ahogando. Sí. Llegué a la conclusión de que he estado permitiendo que el miedo tome las decisiones por mí durante demasiado tiempo. Miedo al fracaso, miedo al juicio de los demás, miedo a no ser suficiente. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Era la pregunta clave, el punto de inflexión. Para empezar, ayer hablé con Felipe. Le dije que no voy a volver con él. Ni ahora, ni nunca. Se acabó definitivamente. Santiago sintió un vuelco en el pecho, una oleada de alivio tan intensa que tuvo que esforzarse por mantener su expresión neutral. ¿Y cómo se lo tomó? Como era de esperarse. Me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, que Eduardo sufriría las consecuencias y que nunca encontraría a nadie que me amara con todas mis complicaciones. ¿Y tú le dijiste? Le dije que prefiero estar sola siendo auténtica, que estar acompañada siendo una versión falsa y disminuida de mí misma solo para complacerlo a él. La fuerza en su voz era innegable. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de sus palabras asentándose en la habitación.
Ariana sintió que aún no había terminado. Santiago, hay algo más que necesitas saber. He solicitado mi transferencia a la División de Desarrollo Urbano. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? La noticia lo tomó completamente por sorpresa, borrando cualquier rastro de indiferencia de su rostro. Porque el señor Velarde me ha ofrecido dirigir el nuevo departamento de proyectos residenciales sustentables, explicó. Es una promoción muy importante y significa que, técnicamente, ya no serías mi subordinado. Santiago la miró con asombro total. ¿Cuándo sucedió todo esto? Hace 3 días. Iban a anunciarlo oficialmente después de la presentación de hoy, pero quería que lo supieras por mí primero. ¿Y aceptaste el puesto?, preguntó él, intentando procesar la información. Lo acepté, pero con una condición. ¿Qué condición? Que tú fueras promovido a director de obras para toda la división residencial. El señor Velarde estuvo de acuerdo inmediatamente, especialmente después de ver tu trabajo en la presentación de hoy. Santiago se puso de pie, confundido y abrumado. ¿Por qué harías algo así por mí? Especialmente después de todo lo que ha pasado. Porque eres extraordinario en lo que haces, Santiago, y mereces el reconocimiento y la oportunidad, dijo ella, poniéndose de pie también. Y porque, egoístamente, quería eliminar cualquier barrera profesional que nos impidiera hablar como iguales. Como 2 personas. Ariana, yo. No he terminado, lo interrumpió suavemente. Hay una última cosa. Eduardo no ha dejado de preguntar por Magali. Y yo, bueno, yo no he dejado de pensar en ti. No como mi colega, sino como la persona que me hizo reír en medio de una tormenta. Como el hombre que trata a su hija con una ternura que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la paternidad. Santiago se acercó a ella lentamente, acortando la distancia entre ellos hasta que solo unos pocos centímetros los separaban. ¿Qué estás diciendo exactamente, Ariana? Estoy diciendo que me gustas, Santiago Torres. No como mi empleado, no como una distracción conveniente, sino como el hombre que eres. Y estoy diciendo que si existe la más mínima posibilidad de que sientas lo mismo por mí, me gustaría mucho que lo exploráramos. La declaración quedó suspendida en el aire, valiente y aterradora. Le ofreció su corazón, sin saber si él lo aceptaría o lo dejaría caer. Sin presiones profesionales, sin Felipe interfiriendo, sin nada más que nosotros dos, descubriendo si esto que sentimos, si esto que comenzó en una noche de tormenta, es real. Él la estudió durante un largo momento, sus ojos buscando cualquier rastro de duda en los de ella. ¿Estás completamente segura? Porque no estoy interesado en ser un experimento. No voy a ser la opción segura mientras decides lo que realmente quieres en tu vida. No quiero una opción segura, respondió ella, su voz firme. Quiero la opción verdadera. ¿Y qué hay de Eduardo y de Magali? Esto los afecta a ellos también, más que a nadie. Nuestros hijos ya se adoran. Vi cómo interactuaron en la fiesta. Magali cuidó de Eduardo como una hermana mayor, y él la siguió como si hubiera encontrado a su mejor amiga perdida. Eso no garantiza que una relación entre nosotros funcione, advirtió él, la voz de la razón luchando contra el deseo de su corazón. No, no lo garantiza, admitió ella. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. 6 meses después de aquella conversación que lo cambió todo, Santiago estaba de pie en el jardín de una encantadora casa de 2 pisos, sosteniendo una taza de café humeante. Observaba a Magali y Eduardo, quienes trabajaban con una concentración feroz en la construcción de una casa en el viejo roble que dominaba el patio trasero. Ese árbol había sido la razón principal por la que habían elegido esta propiedad, un símbolo de raíces y crecimiento. «Papá, pásanos los tornillos largos, por favor», gritó Magali desde una de las ramas, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada y manchas de tierra en las mejillas. «Y los largos, no los cortos», añadió Eduardo,
quien había perdido por completo su timidez inicial y ahora dirigía proyectos de construcción con la autoridad de un ingeniero experimentado, para diversión de los adultos. ¿Desde cuando mi hijo se convirtió en el supervisor de obras de esta familia?, preguntó Ariana, apareciendo a su lado con 2 tazas más de café recién hecho. Su presencia era una calidez constante en su vida, un sol que había disipado las nubes de su soledad. Santiago aceptó la taza con una sonrisa agradecida, su corazón lleno de una felicidad que nunca creyó posible. Desde que Magali le enseñó que si vas a construir algo, más vale que lo hagas bien desde el principio, respondió Santiago. Creo que tu hijo va a ser arquitecto cuando crezca. No para de hablar de estructuras resistentes y de la correcta distribución del peso. Habían comprado la casa hacía 3 meses, poco después de que ambos fueran promovidos. Era el hogar perfecto para ellos. No era tan lujosa como la antigua mansión de Ariana, ni tan pequeña como el apartamento de Santiago, pero era suya. Tenía 4 recámaras, un jardín amplio y una cocina lo suficientemente grande para que los 4 pudieran cocinar juntos los domingos, creando un desorden feliz que llenaba la casa de risas y aromas deliciosos. Construyendo recuerdos en cada rincón. ¿Cómo fue la junta con Felipe esta mañana?, preguntó Santiago, notando que una ligera tensión había vuelto a los hombros de Ariana. Sorprendentemente productiva, respondió ella, exhalando un suspiro de alivio. Su abogado finalmente aceptó los términos del nuevo acuerdo de custodia. Se acabaron las batallas legales. El acuerdo le daba a Felipe tiempo de calidad con Eduardo, pero sin permitirle interferir en las decisiones importantes. ¿Y cómo se lo tomó él? Mejor de lo que esperaba. Creo que finalmente se ha dado cuenta de que Eduardo es mucho más feliz cuando no hay una tensión constante entre sus padres. Era verdad. En los meses que llevaban viviendo juntos, Eduardo había florecido. Sus calificaciones habían mejorado, había hecho nuevos amigos y las pesadillas que solían despertarlo por la noche habían desaparecido por completo. ¿Y cómo está con la idea de que nos casemos el próximo mes?, preguntó Santiago, su voz llena de una suave expectación. Ariana sonrió, mirando el anillo de compromiso simple pero hermoso que brillaba en su dedo. Le dijo a su maestra que va a tener una hermana nueva y un papá nuevo, pero que él va a seguir siendo siempre el hijo especial de mamá. Suena razonable, dijo Santiago. Magali también habló con su maestra. Le dijo que va a tener una nueva mamá que cocina mucho mejor que su papá, pero que lamentablemente no sabe cómo arreglar las cosas rotas de la casa. ¿Y eso es verdad?, preguntó Ariana, fingiendo estar ofendida. Completamente, se rió ella. Ayer intenté arreglar la bisagra de la puerta del baño y terminé quitándola por completo. Bueno, para eso me tienes a mí, dijo él, rodeándola con un brazo. Y para muchas otras cosas. Se quedaron en un silencio cómodo, observando a los niños trabajar juntos. Magali le explicaba pacientemente a Eduardo cómo usar el pequeño taladro eléctrico que Santiago les había comprado, mientras Eduardo escuchaba con la seriedad de un estudiante de posgrado. ¿Alguna vez te arrepientes de todo esto?, preguntó Ariana de repente, su voz apenas un susurro. ¿De la complicación, del cambio, de haber asumido la responsabilidad de otra familia? Santiago se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. ¿Y tú? ¿Tú te arrepientes? Nunca, respondió ella sin dudar. Pero a veces me pregunto si es justo para ti. Mira a Magali, dijo Santiago, su voz llena de emoción. La niña se reía a carcajadas mientras Eduardo intentaba explicarle la diferencia entre un tornillo Phillips y uno plano. ¿La habías visto así de feliz en los últimos 8 años? Durante mucho tiempo fuimos solo ella y yo contra el mundo. Era bueno, pero siempre faltaba algo. Eduardo no es una complicación, Ariana. Es la pieza que no sabíamos que necesitábamos. Y tú, continuó él, mirándola a los ojos. Tú eres la razón por la que todo esto funciona. Eres la madre que Magali nunca tuvo y la compañera que yo había dejado de esperar encontrar. Ariana sintió como las lágrimas asomaban a sus ojos.
¿Cómo puedes estar tan seguro de todo? Porque anoche escuché a Magali enseñándole a Eduardo a rezar antes de dormir. Y en lugar de pedir que su mamá biológica regresara, le dio las gracias a la vida por habernos enviado a ti y a Eduardo. La revelación la dejó sin aliento. Y esta mañana, añadió Santiago, Eduardo me preguntó si podía empezar a llamarme Papá Santiago en lugar de solo Santiago. No porque se sienta obligado, sino porque dice que ahora siente que tiene dos papás, uno que lo visita los fines de semana y otro que está ahí todos los días. Le dije que sería un verdadero honor. Ariana se secó las lágrimas, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Creo que vamos a necesitar una casa más grande, dijo, su tono juguetón pero con un trasfondo serio. ¿Más grande? ¿Por qué? Bueno, Magali quiere una hermana bebé, Eduardo quiere un hermano bebé. Y yo quiero tener un hijo contigo, Santiago. La sorpresa y la alegría en el rostro de él fueron su respuesta. Papá, mamá Ariana, los llamó Magali desde el árbol. Vengan a ver. Ya terminamos la plataforma base. Caminaron de la mano hacia el árbol, donde sus hijos los esperaban, orgullosos de su pequeña construcción. Mientras Santiago revisaba la estabilidad de la plataforma y Ariana tomaba fotos, ambos se dieron cuenta de que habían construido algo mucho más importante que una casa del árbol. Habían construido una familia. Una familia nacida de una tormenta, que había sobrevivido a exesposos manipuladores y dudas personales, y que había emergido más fuerte del otro lado. No era una familia perfecta, pero era real, sólida y estaba construida sobre cimientos de amor, respeto y confianza. Una familia que ellos mismos habían elegido construir, tornillo por tornillo, momento por momento. ¿Saben qué?, dijo Magali, sentada en el borde de la plataforma. Creo que esta va a ser la mejor casa del árbol de todo el mundo. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, sentándose a su lado. Porque la construimos todos juntos, respondió la niña con su sabiduría de 10 años. Y las cosas que se construyen en familia, esas siempre duran mucho más. Santiago y Ariana se miraron, sabiendo que ella había capturado la esencia de todo lo que habían logrado. Habían construido algo que iba a durar para siempre. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.